Lo subo a YouTube porque no sé por qué ya no me está grabando en YouTube directo. Bueno, eh, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre bendito, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, Dios mío. Permite que, así como desciende la el rocío sobre la grana, Señor, y la lluvia sobre la tierra, descienda, Dios, tu sabiduría, tu gracia sobre nuestras vidas, y que nos sea provechosa, Padre. Ayúdanos a que todo lo que aprendamos, Señor, sean herramientas para que en nuestro diario vivir podamos aplicar tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, recordamos siempre que, bueno, esta asignatura, su base es crear como una base para otras asignaturas que nos ayuden a entender el contexto histórico, los temas fundamentales de cada libro y cuando escuchemos una prédica o vayamos a elaborar un sermón no andemos medio perdidos, sino que conozcamos más o menos qué está sucediendo en esa temporada. Ok, entonces en la clase de hoy vamos a ver el libro de Números. Números en la Septuaginta, este nombre se le pone por los censos que se realizan en este libro, uno al principio y otro al final. Y el propósito fundamental de este libro es explicar por qué los israelitas no entraron eh, a la tierra prometida en el corto tiempo, sino que se quedaron a vagar en el desierto. O sea, aquí vamos a ver la historia del por qué se quedaron 40 años en el desierto. Entonces es, como le decía, explicar el motivo por el cual los israelitas no entraron inmediatamente a la tierra prometida, sino que se quedaron a vagar en el desierto. También va a haber la explicación sobre cómo Dios demanda fe, los juicios y las rebeliones de Israel en el desierto. Ok. En la Biblia hebrea, el nombre no es números, sino el nombre es Bamidbar. Ba-midbar. Midbar. Ba-midbar. Lo que significa es en el desierto. Recordamos que siempre en la Biblia hebrea, el nombre del libro proviene de las primeras palabras de la primera línea del texto. Y la primera línea del texto dice así: habló que va a Moisés en el desierto de Sinaí. Entonces, eso va a mitad, lo que significa es en el desierto. Y casualmente, bueno, el tema trata sobre por qué se quedaron en el desierto también los israelitas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un breve video que trae un resumen del libro de Números, dura como 7 minutos creo, y luego vamos a ahondar un poquito en algunas de las cosas que menciona el libro. ¿Ok? Entonces aquí compartirles pantalla. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de un año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro.
Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea a la roca 2 veces y luego dice: ¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones.
Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Ok, ¿qué les pareció? Interesante, hermano. Ok, vamos entonces a profundizar un poquito más en... Ok, este es muy interesante. Vamos a estar viendo cada vez que tenemos clase, vamos a ver un pequeño resumen de esto y luego vamos a ahondar un poquito más en cada uno de los temas que se mencionaron un poquito superficial. Acá, pues vamos a hacer el recuento del libro aquí. Es importante que veamos que un recuerdo para enlazarlo desde el libro de Levítico y de Éxodo. Recordamos que en Éxodo los israelitas pues eran cautivos en Egipto y que fueron liberados. Dios los libertó por medio de Moisés. Y Moisés los conduce hasta el monte Sinaí y allí se quedan en la falda del monte Sinaí, se llama también toda esa zona, una zona desértica, por eso parten ahí, en el libro de Números dice cuando estaban en el desierto de Sinaí. Y entonces, bueno, allí pues sube Moisés y está 40 días y 40 noches allá en el monte y Dios le da las tablas de la ley. Y además de que le da las tablas de la ley, le da el diseño, le muestra el modelo, el diseño de cómo iba a ser el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, le da todos esos detalles, lo vimos en el libro Éxodo, todos los rituales, todas estas cosas, etcétera. Y entonces el pueblo se dedica el resto de ese año completo, recuerde que Pascua ocurre al principio y será que la Biblia dice que será el primero de todos los meses para ellos, empieza al principio del año y en el transcurso de todo ese año pues ellos empiezan a acumular recursos y a construir el tabernáculo. Luego se dedica el tabernáculo, se consagra a Aarón y sus hijos, y vimos ya en la vez pasada como desgraciadamente dos de los hijos de Aarón pues perecen, etcétera. Y entonces ya que el tabernáculo está listo y que está todo dedicado, entonces Israel puede marchar hacia la tierra prometida. Vamos a ver, muy importante, por qué sabiamente Dios los guió a construir ese tabernáculo antes de partir, y es precisamente para garantizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Vamos a ver que todos los problemas que tuvieron en el camino, si no hubiera estado la presencia de Dios en medio de ellos, pues Israel no hubiera sido, no hubiera aguantado, se hubiera sido destruido, etc. Entonces, bueno, parten de ahí desde el desierto de Sinaí, y bueno, primeramente antes de salir, pues hacen un censo del pueblo, y ahí se lo vemos en el capítulo 1. Ok, ya en el capítulo
2, pues habla un poquito sobre la distribución de las tribus de Israel. Es importante ver, recuerde ahí en el video que mostramos, ¿qué distribución tenían las tribus de Israel? A ver, según vieron ahí. ¿No recuerdan qué distribución tenían? Que iban primero los levitas, los sacerdotes, después atrás los sacerdotes, o no, al revés. A ver, Y la tribu de Judá. Bueno, según a el ver, fíjense. Cuando habían dos posiciones, la posición de campamento cuando estaba establecido y la posición de marcha. Habían dos formas diferentes. Cuando el pueblo marchaba, a la cabeza iba Judá, y Judá recuerde que significa alabanza. Entonces, dando la importancia que Dios le da a Judá como cabeza, y también porque en Génesis está una profecía que da José sobre sus hijos y dice que el cetro no se apartará de la casa de Judá, queriendo decir cetro que gobernaría y que iría al frente también, de que de allí vendría en el futuro el liderazgo y el rey de Israel. Pero en la distribución estática del campamento, cuando estaba ya acampando, pues era en el centro estaba el tabernáculo. En el centro estaba el tabernáculo, alrededor estaban pues las tiendas de los levitas y sacerdotes, y luego entonces orientados según los ejes cardenales, este, oeste, norte, sur, etcétera, ahí estaban ordenadas las tribus. Pero lo interesante es que en la forma que estaban ordenadas, pues formaban una especie de cruz, queriendo decir, en otra palabra, proféticamente indicando que la presencia de Dios estaba relacionada y el pueblo de Dios está relacionado con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Muy interesante esa distribución. Entonces, bueno, etcétera. Hay diversas entonces censos que se hacen ahí, cuentas, etcétera. Vamos a pasar ya entonces ya. Bueno, ya el capítulo 5, algunas leyes que se describen. Capítulo 6, el voto de los nazareros. Aquí es muy importante, aquí un poquito sobre el voto de los nazareros, porque, bueno, recuerden ustedes que Sansón también era nazarero, que en algún momento Pablo hizo un voto también, al parecer también de nazareno en algún momento, y a Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret. Algunos dicen porque era nazarero y otros porque eran de Nazaret. Se parecen mucho las palabras. Y bueno, algunos asumen que, bueno, que Jesús era nazarero también. Pero también es un simbolismo esto de los nazareros, del cristianismo hoy, porque los nazareros tenían normas de santidad mucho más altas que el resto del pueblo. Entonces no se le permitía tocar cuerpo muerto, no se le podía tocar ni siquiera el fruto de la vid. O sea, no solamente, por ejemplo, ni vino ni sidra, ni siquiera el fruto del cual se producía las bebidas alcohólicas, nada que tuviera alcohol pudiera ser tocado por ellos. Entonces, hablando de la consagración, de la dedicación, así nosotros también somos un tipo de nazarero, o sea, las normas de santidad de la iglesia son superiores a las normas de santidad del Antiguo Testamento. Recuerden que Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que si miras y codicias, pues ya adulteraste, es mucho más alto la norma de santidad. Oíste que fue dicho no matarás, pero yo les digo que si te enojas contra tu hermano, que si le dices fatuo, que si nada más eso, pues ya eres culpable. Entonces fíjate cómo las normas de santidad del Nuevo Testamento son muchísimo más altas que la del Antiguo Testamento, hablando también con esta comparación de los nazareros con el resto del pueblo. Entonces, los nazareros son un tipo del creyente. Bueno, seguimos ya el capítulo 7. Dios te bendiga, Marcos. Buenos días, hermanos. Punto menos pregar tarde. Sí, perdón, es que entreno temprano y se me hizo un poco tarde. No hay problema, no te preocupes. Bien, bueno, otras ofrendas ya en el capítulo 7, etcétera. Capítulo 9, etcétera. Ya en el capítulo 9
la celebración de la Pascua porque ya se cumplió un año de su estancia. Recuerde que ellos salen de Egipto con las Pascuas, ¿verdad? Y entonces ya están todo ese año, desarrollan el tabernáculo, etcétera. Y en el capítulo 9, pues celebran las Pascuas, y celebrando las Pascuas, entonces luego es que ellos entonces pueden partir del monte Sinaí. Ya en el capítulo 10 vemos ahí la partida de los israelitas del monte Sinaí. Bien, y aquí empiezan entonces los problemas. Junto con la partida, bueno, de el pueblo de Israel del monte Sinaí, pues empiezan a ir al desierto. Pues el desierto empieza, pues, la escasez de Hermano, agua. perdón, Sí, sí. me quedé, es que me sacó el internet. Ajá. Pero me quedé en el voto de los nazarenos. Estaba explicando que era una forma Es un tipo de los consagración. creyentes. Es un tipo de los creyentes, como le decía, que las normas de santidad de los nazarenos es superior a las normas de santidad del Antiguo Testamento. Entonces, como le estaba diciendo que, por ejemplo, Jesús nos dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, esa es la norma general, pero yo les digo que si miras y codicias, pues ya adulteraste. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, si le dices fato, si le dices alguna ofensa despectiva, ya eres culpable de juicio ya. Entonces, estaba hablando de las normas de santidad de la iglesia que son superiores a las normas del Antiguo Testamento. Entonces los nazarenos también tenían normas superiores. Entonces los nazarenos son un tipo de los creyentes, de una mayor consagración. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía Claro. que luego ya en el capítulo 9, bueno, la Pascua se celebra nuevamente, que ya había pasado todo un año de la salida de Egipto, y se preparan entonces para salir del monte Sinaí. Ahí tocan las trompetas que parte de lo que Dios le había dicho que construyera Moisés. Las trompetas permitían reunir a los príncipes de las diversas tribus, y entonces pues le daban ciertas orientaciones y salían y partían. Entonces, bueno, ya el capítulo 10 pues parten ya del monte Sinaí en el cierto orden que Dios le estableció, y empiezan ya los problemas, ya en el capítulo 11, problemas de el pueblo a quejarse. Fíjese cómo es una constante a través de todo este libro y de forma general el pueblo en el desierto, que ante cualquier pequeña adversidad, el pueblo, su respuesta era quejarse. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extendió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se extendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como una semilla de culantro, y su color como color de bedelio, etcétera. Bueno, ahí describe un poco sobre el maná. Recordamos que desde el mismo momento ya que el pueblo sale de Egipto, pues ellos llevaban masa sin levadura, y por el camino se la fueron comiendo, y luego de eso, pues Dios empieza a enviar el maná de cada día. Recordamos que el maná era como esa pequeña semilla, pequeña, como si fuera semilla de culantro así, y se recogía bien temprano en la mañana, porque cuando subía el sol y lo calentaba se derretía. Entonces ellos tenían que inclinarse, recogerlo, lo molían como si fuera una harina, y con esa harina pues hacían entonces diversos tipos de productos para comer. Y todos los días era el maná, excepto el sábado. El viernes Dios le daba más, tenían que recoger el doble porque el sábado no iba a haber maná. Entonces pues ellos, fíjense cómo empiezan a quejarse contra Dios, y esto es una constante
Ya cuando ellos salían de Egipto, también en Mara, también se habían rebelado, se habían quejado, y siempre venía juicio detrás, porque en lugar de acercarse a Moisés, esto lo hacían después de quejarse y después que venía el juicio, pero después que se acercaban a Moisés. O sea, el primer reflejo, el primer instinto era la queja, y se quejaban a oídos de Dios porque la presencia de Dios estaba ahí, y entonces pues se encendía el furor de Dios contra ellos. El Dios que había enviado todas las plagas sobre Egipto, que los había libertado con mano fuerte, que ellos no habían tenido que luchar, que los había sostenido en el desierto, que le da el maná cada día, es poderoso para sustentarlo a ellos en todo. Sin embargo, el primer instinto era la queja. Y eso trae una enseñanza para nuestra vida también, que también nosotros vamos a enfrentar en el desierto de esta vida, vamos a llamarlo así, momentos difíciles, pero la primera respuesta no debe ser la respuesta de la queja, sino una respuesta de la fe, de acudir a la palabra, de recordar el lugar. Dice que ellos recordaron todos los alimentos de Egipto y todas estas cosas. Ni que los egipcios lo hubieran tratado tan bien. Fueron esclavos 400 años y la esclavitud se agravaba de tal manera que decidieron hasta matar a sus hijos, los varones que nacieran. De nada de eso se acordaban según ellos, o sea, como vamos a ver, ellos tenían la costumbre de exagerar las cosas, que tanto los peligros como los aparentes beneficios que ellos tenían de Egipto, los exageran, y realmente no tenían razón en eso. En lugar de engrandecer a Dios, pues engrandecían los problemas, los enemigos, todas estas cosas. Y es algo que se repite. Lo vamos a ver luego más adelante cuando Dios dice, 10 veces me ha tentado este pueblo. O sea, que hasta 10 veces tuvieron circunstancias de este tipo y el pueblo siempre respondía con queja. Entonces la pregunta es cómo tú y yo vamos a responder ante los problemas. ¿Vas a quejarte? Yo me he reprendido a mí mismo. A veces me preguntan, ¿cómo estás? Yo cansado. Y otro día me vuelven a preguntar 3 y 4 veces y yo lo mismo digo, bueno, ¿y de qué yo me estoy quejando? Es verdad que estoy cansado, pero tengo trabajo por lo menos. O sea, siempre tenemos una tendencia a enfocarnos en lo negativo. Así somos los seres humanos. Por ejemplo, va a un campamento de jóvenes o de mujeres, y la gloria de Dios cayó y Dios habló y Dios restauró, hizo tantas cosas. Regresan los hermanos. ¿Qué tal le fue el campamento? Bien, pero hubo una gente allí que me pisó el dedo gordo y aún no sé qué y lo otro, aquello. Y entonces, aunque Dios hizo 1000 cosas allí, tenemos la tendencia de enfocarnos en lo negativo en lugar de hablar de lo positivo, de lo que sí es importante, pues tenemos la tendencia de enfocarnos en lo negativo. Así somos nosotros, hermanos. Bueno, entonces el caso es que en este capítulo 10, pues los extranjeros que estaban en medio del pueblo empiezan a contaminar al pueblo de Israel con estos deseos de comer carne. Y no es que estuviera mal que ellos los pidieran, es la forma en la que le hicieron. Dios le concedió su deseo y vino una cantidad de codornices. Dios llamó codornices sobre el desierto. Allí ellos recogieron y comieron tal cantidad de carne hasta que se hastiaron, hasta que le salía por la nariz, por donde quiera, de tanta carne que comieron. Pero realmente Dios cuidaba a su pueblo. Según algunos estudiosos dicen que menos mal que Dios le daba el maná, que era una comida liviana y sustanciosa, porque si ellos hubieran estado comiendo carne, lo que quisieran en el desierto, pues el clima del desierto, la circunstancia del desierto y la alimentación descontrolada en el desierto, pues hubiera acabado con la vida de ellos en el desierto. Entonces, menos mal que este tipo de dieta que Dios había permitido en el desierto era la que conservaba a los israelitas. Bueno, entre otras cosas, la presencia de Dios que está en medio de ellos, pero recordamos que estuvieron 40 años en el desierto. A ver, hermanos, aquí me está diciendo que se va a acabar Hermano, la reunión en 10 minutos. Si se acaba, se vuelven a conectar, ¿ok? Ya, perdón. Ok. Sí, sí. Hermano, una pregunta. Sí, es lo que dice, me llama la atención, dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, esa gente extranjera, o sea, ¿cómo? O sea, Los se supone que... egipcios, cuando ellos salieron de Egipto, muchos egipcios se unieron al pueblo, reconocieron, este es
el pueblo, este es el Dios, lo reconocemos, y se juntaron, y habían leyes en el pueblo de Israel que admitían a los extranjeros dentro, siempre y cuando cumplieran con las leyes de Dios. O sea, sí habían, de hecho, hay leyes específicas para proteger a los extranjeros, como yo, que estoy en México y soy extranjero, pues hay leyes que dicen que cuide los extranjeros que están en medio de ellos porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. O sea, podían vivir sin problema. O sea, habían gente que se convertían en judíos, o sea, se circuncidaban y cumplían cierto rito ahí y se hacían judíos. Y bueno, ya no eran extranjeros, eran judíos, pero había gente que podían estar en el medio del pueblo de Israel y no se circuncidaban, y no, o sea, no eran extranjeros, no eran judíos, pero tenían que acogerse a la ley que estaba ahí. ¿Ok? Entonces, desgraciadamente, vemos que un problema de la mentalidad que tenía Israel, todavía tenía mentalidad de esclavo, y los egipcios también lo van contaminando por esto. Entonces, por eso es importante también una enseñanza de a quién nosotros le estamos prestando oído en la actualidad. ¿Cuál es nuestra mentalidad? Nuestra mentalidad es una mentalidad de pide y pide, o de queja y queja, o es una mentalidad de fe, una mentalidad de búsqueda de Dios, es una mentalidad de libres o es una mentalidad de esclavos. Ellos, aunque eran libres, todavía pensaban como esclavos y se acordaban de las pequeñeces o pequeños beneficios que aparentemente tenían en Egipto, que los exageraban porque no era así, y no recordaban toda la esclavitud que habían tenido. Entonces, a veces nos sucede a nosotros en el cristianismo, venimos el primer tiempo, cuando venimos, vamos a llamarle el primer amor, la primera etapa, por lo general Dios muestra su bondad, su amor, siempre, ¿no? Pero nosotros que entramos en el cristianismo, pues vemos muchas cosas hermosas y maravillosas, pero no es así toda la vida en el cristianismo. Dios nos pasa por ciertas pruebas porque Dios quiere purificarnos, Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, romper ciertos esquemas en nosotros, y nos pasa por diversas pruebas para purificar nuestra fe. Así el pueblo de Israel. Pero nosotros pensamos entonces muchas veces que o nos podemos quejar de Dios en medio de las pruebas, y por qué si Dios es real esto, y por qué lo otro, y por qué permitió aquello, y podemos caer en lo mismo que cayeron los israelitas, en lugar de dar alabanza, en esa quejabanza, vamos a llamarlo. Entonces, mucho cuidado con la queja. No está mal, escuche, no está mal, no vamos a llamarle quejarse, ¿no? Porque no está mal tú ser sincero con Dios y ir en oración y decirle: Dios, no entiendo esto, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué aquello y lo otro, Dios? No está mal contarles a Dios, es una expresión de fe, de que tú confías que puedes contarle a Dios, pero también quédate ahí a esperar la respuesta de Dios, y no que ya le hablaste, pues empezar entonces a quejarte con todo el mundo. No, ve a Dios y cuéntale tu problema. No está mal contárselo, pero espera en Dios la respuesta que te va a dar Dios. Dios tiene una respuesta, de alguna manera, ¿ok? O una consolación para ti en el problema. Entonces, eso es lo que no hicieron los israelitas. Conversaban entre ellos, ¿sabes? Por ejemplo, y la Biblia le llama murmurar. ¿Qué es murmurar? Cuando tú hablas de otra persona y la tal persona no está invitada o no está presente. Eso es pecado. Entonces, por eso, si tú vas con tu queja, ve delante de la presencia de Dios y habla con Dios. Entonces ya no es murmurar, ya es sinceridad. Ya estás hablando con Dios, ya estás abriendo tu corazón, ya estás acercándote a Él, ¿verdad? Entonces ahí deposita tu carga, tu dolor, y espera en Dios que Él te dé la respuesta, la solución, la consolación, lo que Dios entienda darte. ¿Ok? Entonces, y aprovechemos eso. Bien, ¿qué más? Vamos a seguir adelante. Como les decía, si se desconecta es porque ya me parece que estoy en una cuenta que no es la que es de paga. Entonces, por favor, se vuelven a conectar, ¿ok? Si se desconecta. Porque ya quedan como 4 minutos. Bueno, el caso es que pasa eso. Bueno, ya en el capítulo 12, pues siguen los problemas más todavía. En este caso, los problemas surgen de la misma familia de Moisés, desde más cerquita, de Aarón y María. Específicamente, vamos a llamarles como María la cabeza, habla con Aarón, y entre ellos entonces empiezan a murmurar de Moisés. Recuerda, como le decía, murmurar es cuando no está presente la persona de la cual estás hablando.
Y empiezan a hablar y empiezan a decir, no, que nosotros, Moisés no es el único a través del cual Dios habla, nosotros también hemos profetizado, también Dios nos ha usado, mira Aarón, él es sumo sacerdote, mira Dios, a mí Dios me ha usado como profeta también, y empiezan a quejarse de Moisés, y al parecer, bueno, y Dios los llama a su presencia allí, al tabernáculo, y les habla ahí a los tres estando ahí, Moisés, Aarón y María, y les habla y le dice, mira, con ustedes yo hablaré como con visiones y cosas así, pero con Moisés no, él es mi siervo, yo hablaré cara a cara a él como con un amigo. Y entonces le sale lepra, dice, si tu padre te hubiera escupido en el rostro, tú te hubieras avergonzado por 7 días también. Y entonces así mismo Dios se avergüenza ahí de María y le sale lepra a María, y es entonces, según las leyes, pues expulsada del campamento hasta que la lepra se le pase por 7 días, y el campamento deja de avanzar, no se mueve esperando a María. Aarón no es castigado con lepra porque era el sumo sacerdote, y por eso Dios tuvo compasión de él y no puso lepra en él, para que no se profanara ese ministerio. ¿Y cómo fue Entonces, castigado Aarón, hermano? Perdón, ¿cómo fue castigado entonces Aarón? en ese caso, ahí no fue castigado, solo fue el regaño. Se salvó porque traía las vestiduras sacerdotales por el ministerio que estaba cumpliendo. Si no, le hubieras pasado la cuenta también el Señor ahí. Es lo que he entendido yo ahí. Entonces, aquí lo tremendo, lo que se llama la atención es que el pueblo no avanzó hasta que María fue sanada nuevamente la lepra. La lepra es un tipo del pecado y de la destrucción del pecado, cómo se va descomponiendo el cuerpo, cómo se cayendo el pecado, cómo se va extendiendo al resto de los miembros. Así es el pecado, que es como una bola de nieve, va corrompiendo, va haciéndose más grande y va contaminando el resto del cuerpo. Y precisamente como el pecado de este tipo de murmuración trajo esta consecuencia y el pueblo se detuvo. Asimismo, la iglesia es una enseñanza para nosotros. En nuestro crecimiento espiritual se detiene cuando empezamos a murmurar. Si tienes algo contra tu hermano, dice la Biblia, llámalo y díselo. Resuelvan el problema, pero no te pongas a hablar de ellos por detrás, porque te detienes en tu crecimiento individual y te detienes en tu crecimiento como iglesia, como congregación. Entonces, una de las estrategias que utiliza el diablo es alentar la murmuración, alentar el chisme, todo este tipo de cosas para que la iglesia no avance, para que se detenga. Bueno, ya en el capítulo 13, pues ya han avanzado suficiente, están como a mitad de un desierto ahí, y Dios le dice a Moisés que envíe unos espías, que son 2 espías, un espía por cada tribu de Israel, para que vayan a la tierra de Canaán, incursionen y traigan informe acerca de la tierra, para respaldar lo que Dios le había dicho. Dios le había dado esa promesa a Abraham de que lo iba a dar, le iba a dar a su descendencia por heredad la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Esto es una expresión que quiere decir que hay abundancia, una tierra que fluye leche y miel. Entonces que ellos fueran ahí a comprobar eso. Ya ahora vamos a comenzar, vamos a terminar aquí